Genial, pues vamos a empezar. Ya aviso que el PowerPoint es el documento metido a lo bestia en una inteligencia artificial para que genere un poco de imagen de base, pero no hay grandes textos ni grandes cosas que podáis ir sacando del PowerPoint, simplemente que vaya acompañando. Le digo porque si algo no lo conseguís leer, no sufráis, que no es lo más espero, no es lo más importante de la charla. ¿Qué más? Explicaros un poco el esquema del curso para ubicarnos. La idea de lo que vamos a hacer hoy es la Iglesia en la palabra de Dios, en la historia de la salvación. Como la Iglesia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, no saltaremos libros, no os preocupéis, se ha ido mostrando, el Señor ha ido significándola y nosotros podemos conocerla. De alguna manera, el objetivo de la sesión de hoy es conseguir todas las piezas del puzzle, por decirlo de alguna manera, que los próximos días iremos armando. Ir viendo, ¿no?, las diferentes imágenes, cómo el Señor se ha ido manifestando a su pueblo, que ya es una imagen de la Iglesia, el pueblo de Dios, y qué aspectos hay siempre presentes, como una canción de fondo que uno va reconociendo una melodía, para luego poder entender qué es la Iglesia, que es el gran objetivo de la sesión, de todo el curso que vamos a hacer, entender qué es la Iglesia, qué es este don que nos ha hecho el Señor. Y antes de empezar, indicar que es un misterio. La Iglesia es un misterio. ¿Qué significa que sea un misterio? No significa que sea absurdo, ni que sea incomprensible. Significa que no lo vamos a entender del todo, que es más grande que nosotros, porque es algo divino. Yo no puedo entender totalmente a lo bestia al Señor, es más grande que mi cabeza. Puedo entender partes, trozos, aspectos. A mí me gusta la imagen de un árbol muy grande que quieres abrazar y no cierran los brazos. Te puedes ir moviendo alrededor del árbol, vas abrazando diferentes partes, pero nunca del todo a la vez. Que sea un misterio también tiene la cosa que, como es divino, utilizamos imágenes para explicarlo. No utilizo una fórmula matemática. La Iglesia es menos b más menos raíz cuadrada b al cuadrado. No funciona el teorema de Pitágoras. Utilizamos imágenes que nos dan ideas, que nos dan expresiones, elementos, que nos ayudan a entender lo que estamos expresando. Porque estamos hablando de Dios. Y la acción de Dios es más grande que las palabras humanas. En cualquier caso es comprensible, en el sentido de que nos podemos acercar, que es razonable, mejor dicho. Los misterios son razonables, no son absurdos. Y es lo que vamos a hacer con el misterio de la Iglesia, acercarnos a ver cuánto podemos entender de este don que nos ha hecho el Señor. Y para empezar, ya entrando en el tema de la Iglesia en concreto, el hilo que va a atravesar toda la charla, toda la sesión, desde hoy hasta las 6 lecciones que hagamos, es que Dios no nos ha querido salvar de manera individual. Yo no me salvo por mi cuenta. Yo no conozco a Jesucristo por una revelación privada en mi cuarto encerrado. Alguien me ha hablado de Dios. Tu catequista, tus padres, el cura de la parroquia, un amigo, alguien te ha tenido que presentar al Señor. Hay una mediación. Yo no me salvo por mi cuenta. Nos salvamos en racimo, en comunidad. Y es por eso que todas las imágenes que iremos viendo son comunitarias, son siempre de más de uno, porque yo no me salvo por mi cuenta y el Señor no ha querido que nos salvemos por nuestra cuenta. Yo no me puedo confesar a mí mismo como sacerdote, yo no me puedo bautizar, ha de ser otro quien me bautice, ha de ser otro quien me confiese. El Señor ha querido que haya medios entre nosotros para que seamos dependientes el uno del otro, para que seamos necesitados de nuestros hermanos. Y es por eso que el Señor va tejiendo su historia de salvación, primero con un pueblo, que luego llamaremos Iglesia. Y en concreto, este pueblo de Dios, que empezará de manera más significativa en Abraham y en las 12 tribus de Israel, acabará convirtiéndose en signo e instrumento. O sea, no es solo una imagen, no es solo, qué bonito, sino que es el instrumento a través del cual el Señor obra. Yo, si quiero recibir a Jesucristo, ¿qué hago? Pues voy a misa y comulgo, literalmente. Porque la Iglesia es un instrumento que el Señor utiliza. Y a la vez es un signo. O sea, pone de manifiesto aquello que el Señor quiere hacer y está haciendo con nosotros. Signo e instrumento es lo que significa la palabra misterio, en otra acepción, y sacramento. Explico esto último, lo veremos en la cuarta sesión, que el documento del Vaticano II que habla de la Iglesia la define sobre todo como sacramento de salvación. ¿Os acordáis de la catequesis de comunión, no? ¿Qué es un sacramento? Es un signo visible de una gracia invisible. Pues el Concilio Vaticano II dice, algo parecido pasa con la Iglesia. Es un signo visible, es una realidad que podemos ver. Aquí nosotros nos vemos de algo invisible más grande, de una gracia que el Señor nos da.
pero esta definición y este aspecto lo recogeremos en la cuarta sesión. Ahora iremos entrando en la historia de la salvación, cómo el Señor ha ido tejiendo en toda esta realidad. Empezamos con una pregunta y es, ¿en el Antiguo Testamento existe la Iglesia? Pregunta abierta, para levantar la mano y responder. ¿Quién cree que en el Antiguo Testamento existe la Iglesia? Que levante la mano. 1, 2, 3, 4. ¿Quién cree que en el Antiguo Testamento no existe la Iglesia? Se supone que el resto, pero bueno. No saben, no contestan. También está bien. Hay que arriesgarse, que siempre es divertido, no hay castigo, no pasa nada. Propiamente, la Iglesia no existe en el Antiguo Testamento. La Iglesia la fundará Jesucristo más adelante. Pero sí que nosotros ahora vamos a ir recorriendo elementos eclesiales, ¿vale? El primer gran momento eclesial, no lo quiero poner aún, pasa muy desapercibido, pero es la historia de Noé. Noé, el gran olvidado, nos acordamos por el arco iris, historia muy bonita, mi primera Biblia, dibujos muy bonitos. Pero ¿por qué Noé es tan importante? Si alguna vez habéis estado en el Tibidabo, en la iglesia, digamos, normal, la que no es la más grande, supongo que es la cripta, se llama, la capilla del Santísimo, veréis un par de mosaicos, a izquierda y derecha, que son dos barcas. La barca de San Pedro a través de las aguas. ¿De dónde viene esta imagen de San Pedro como barca? Por un lado, porque es pescador, es verdad, lo veremos en el Evangelio, pero ya desde Noé. ¿Por qué? Porque a través de una barca en la que entran todos los animales, Dios salva. No se salva Noé por su cuenta. No se salva el león por su cuenta. No se salva la marmota. Es a través de algo que yo no he hecho, que es el arca de Noé, que me es dada, yo soy el animal en esta imagen, nos salvamos de las aguas que están purificando la tierra. Y es la primera gran imagen de la Iglesia. Como el diluvio universal en el arca de Noé, encontramos esta redención, esta salvación. Y a la vez el diluvio, no solo el arca, toda la imagen del diluvio, encontramos la restauración del orden. Más allá de la imagen en concreto de Noé, encontramos un mundo de pecado y después de la purificación del agua encontramos la restauración del orden. Podríamos decir la unidad del género humano. Vemos que el arca de Noé tiene una pretensión universal. Pasa que nadie hace caso a Noé. Noé invita a que entren al arca, pero se ríen de él. Es una llamada universal, que es lo que significa la palabra católica. Encontramos que el arca de Noé es instrumento de salvación, como serán los sacramentos. Habla de la santidad es nuestra salvación. Y encontramos que se reconoce a Dios como soberano de la creación. Que haciendo caso a Dios, yo me salvo. Nos salvamos nosotros, que será el elemento de apostolicidad. Que esto va resonando al credo, una santa, católica y apostólica. Que en las siguientes sesiones iremos trabajando. 2 y 2. Es una imagen. Alguien te podría decir que los elementos son diferentes y que no encuentras esto y no encuentras lo otro. Pues le das la razón, no hay ningún problema. No es una teología en el sentido de dogmático, esto es así, sino que estamos encontrando elementos eclesiales en un pasaje bíblico que nos habla de nuestra iglesia. Yo soy parte de este arca de Noé. A mí el Señor me ha salvado y a mí el Señor me ha hecho la promesa que después hace a Noé, que es una alianza muy importante porque es universal. El elemento universal irá apareciendo constantemente, porque el pueblo de Israel cometerá este pecado, que se queda para sí la promesa. Cuando es una promesa que desde antiguo, desde Noé, es universal. Eso significa que la llamada de la Iglesia es universal. El para qué de la Iglesia es para todos los pueblos. Si yo en mi parroquia, en mi grupo, somos siempre los mismos y solo nosotros, estoy atentando contra esta dimensión. Porque el Señor me ha llamado como Iglesia, nos ha llamado a todas las gentes, a todo el mundo. De hecho, el documento del Vaticano II sobre la evangelización se llama ad gentes, hacia las personas. La siguiente gran imagen que encontramos también en Génesis, como veis que Génesis da bastante, es la Torre de Babel, que se lee, el pasaje de la Torre de Babel, se lee el día de Pentecostés. Porque ¿qué pasa en la Torre de Babel? El ser humano, con sus propios medios, con sus propias fuerzas, intenta hacer una torre para alzarse hasta Dios, diciendo yo soy capaz de elevarme donde está el Señor. ¿Y qué les pasa? Que no se entienden. ¿Qué encontramos en la Iglesia como contraimagen? Dios, que nos da los medios y hace que nos entendamos.
Porque yo puedo ir a celebrar la misa en Cuba y es lo mismo, y no porque sea el mismo idioma. Es el mismo gesto, el mismo sacramento. Puedes ir donde quieras del mundo, que la celebración es la misma. El otro día había aquí unos ucranianos, lunes santo fue, que vinieron a celebrar la Eucaristía, la celebraron con el rito oriental, aparentemente es muy diferente. Celebran de espaldas, barbaridad de incienso en otro idioma. Estamos haciendo lo mismo. Quedamos unidos a través de la Iglesia. Y se hacen presentes las dos imágenes. No son medios humanos, son medios divinos, la dispersión de Babel, la unidad que encontraremos en Pentecostés, en la Iglesia. La Iglesia católica es la única realidad presente en todo el mundo. Las demás realidades no son capaces. Pero la Iglesia sí se vuelve a hacer presente la dimensión universal, se vuelve a hacer presente que es Dios quien tiene la iniciativa. Y aquí sí que se ve en concreto un poco el esquema que hemos ido siguiendo. La parte de la creación la veremos más tarde en el Nuevo Testamento, pero es la disrupción que se crea en el pecado original, con la caída, la alianza de Noé, Babel, y llegaremos a Pentecostés. Y mi intención es llegar al Apocalipsis, me saltaré trozos porque si no, no dan ninguna de las maneras. Y entonces llegamos al primer momento más concreto, que es Abraham, padre de las 12 tribus de Israel. Y propiamente aquí es cuando empieza la historia del pueblo de Israel. Abraham, padre de Isaac, padre de Jacob, padre de las 12 tribus de Israel. En Abraham se da la vocación primera. Sal de tu tierra, sal de Ur de los Caldeos. Es una llamada gratuita. Remarco este aspecto porque es que todo lo que voy remarcando son un montón de características. La charla de hoy no es para que os acordéis de una cosa en concreto, sino generar un humus constante de cómo es la Iglesia. La llamada a Abraham es gratuita. Abraham responde en fe y obediencia, es decir, da una respuesta a esa llamada. Se encuentra con una promesa universal. Ya veis que lo de universal no deja de aparecer una y otra vez. Y en concreto se sella esa alianza con un sacrificio. Son elementos que constantemente iremos viendo en la Iglesia. De alguna manera estamos generando vocabulario, imágenes, contenido para entender qué es la Iglesia, porque no puedo daros una definición. Mentira, puedo daros muchísimas, pero ninguna agota lo que es la Iglesia. En el fondo estoy intentando dibujar una montaña por sus diferentes caras. Algún día podemos acercarnos por un lado o por el otro, pero como es misterio, como es realidad divina, lo que hemos de hacer es ir dándole vueltas para poder acercarnos a ella. En concreto, es muy bonito este pasaje de Abraham, 15, 7, 18, no sé si está puesto en el PowerPoint. Después le dijo el Señor a Abraham: yo soy el Señor que te saqué de Ur de los Caldeos para darte en posesión esta tierra. Él replicó: Señor Dios, ¿cómo sabré que voy a poseerla? Respondió el Señor: tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón. Él los trajo, no os sorprendáis, y los cortó por el medio, colocando cada mitad frente a la otra, pero no descuartizó las aves. Los buitres bajaban a los cadáveres y Abraham los espantaba. El sol se puso y vino la oscuridad. Una humareda de horno y una antorcha ardiendo pasaban entre los miembros descuartizados. Aquel día el Señor concertó alianza con Abraham en estos términos. He saltado varios trozos, pero esta imagen es muy importante, es un poco escabrosa, imaginaros mitad de animal a cada lado. Están sellando una alianza, se hace esta imagen de los animales porque en el fondo lo que se está diciendo es: si alguien incumple esta alianza, que le pase lo que le han pasado a estos animales. Pero ¿quién cruza por en medio? Solo cruza Dios. Abraham no cruza, es decir, es una alianza sellada. Dios con el pueblo, pero no viceversa. Por tanto, esta alianza no se puede romper nunca. Habrá muchas alianzas, la del Sinaí, en el desierto, con los profetas, que es entre el pueblo y el Señor, que es de mutuo acuerdo. Pero esta no. Las alianzas, algunas del Génesis en concreto, el único que la firma es Dios. Por tanto, no se va a romper nunca. Que es la alianza que el Señor hace con su pueblo, que llegará a plenitud con la Iglesia. Por tanto, sabemos que el Señor no se puede retractar de lo que ha dicho. Nosotros aliamos constantemente. Cada pecado en el fondo es retractarse de esta alianza. Pero el Señor no puede. Y por eso es el único que sella la alianza, para darnos la garantía de que no se acabará nunca. La historia de Abraham continúa con su hijo Isaac y continúa con su hijo Jacob. Jacob será llamado Israel. Pelea con un ángel, que no queda claro si es ángel, si es Dios, porque el nombre le va cambiando. Y dice: ahora te llamarás Israel.
Tiene las 12 tribus, los 12 hijos, que acaban en Egipto. Llegamos a Egipto con las 12 tribus esclavizadas. Y en Egipto encontramos la acción de Moisés. En Moisés hay un pequeño cambio, por así decirlo. Tenemos a Abraham. Dios funda su pueblo, empieza a engendrar un pueblo a través de Abraham y con Moisés lo escoge. Con Moisés el pueblo de Dios pasa a tener una categoría sin igual. Somos el pueblo rescatado. Somos el pueblo que Dios ha entrado en la historia y nos ha liberado. Somos un pueblo diferente. Y además esta actitud de pueblo diferente quedará totalmente marcada en el desierto. Sobre todo en el Sinaí. Para los cristianos el Sinaí pasa desapercibido. ¿Qué pasa en la gran montaña del Sinaí? Realmente es súper importante porque Dios se manifiesta al pueblo, lo acaba de liberar y les dice, he sido yo el que os ha liberado, y les da la ley, les da la forma del culto. ¿Qué nos da la Iglesia? Los 10 mandamientos, nos da el culto divino. Esta heredad, de alguna manera, somos los sucesores de esta realidad. Y la gran seña de identidad es el Éxodo. Este día es el día en que el Señor ha actuado, que ha liberado a su pueblo. Y nosotros somos este pueblo. Por eso en la vigilia pascual es la única lectura que no se puede no hacer. O sea, si hemos de quitar lecturas, se podrían hacer más lecturas de las que hacemos en la parroquia. Si hiciésemos las mínimas, la única que no podemos no hacer, el paso por el Mar Rojo. Porque es el momento fundacional del pueblo de Israel. Si alguien lee la Biblia sin fe y dice, bueno, estos son anecdotillas, es el bagaje tribal de un pueblo y punto, dirá que es cuando el pueblo hace experiencia de que son pueblo, de que son unidad. Que tal vez también es verdad, pero porque Dios ha actuado. Y en concreto se dan dos cosas, dos características muy importantes. La liberación del pueblo. En el pueblo, en esta comunidad, encuentro libertad, encuentro salvación y la mediación de Moisés. Dios actúa a través de Moisés. Se van repitiendo los mismos elementos, elementos de santidad, de salvación, como veíamos en el arca de Noé, elementos de mediación. Dios llama a Abraham. ¿Por qué Dios no me llama a mí de repente por revelación infusa? Porque Dios nos quiere mediados. Quiere que necesites de tu hermano, quiere que te acerques a la comunidad, quiere que escuches a tu catequista, al que te está acompañando, que escuches al que está haciendo la homilía. Está bastante guay que escuchen. Ahora. Dios nos quiere mediados, nos ha creado de esta manera, dependientes. La historia del pueblo de Israel continúa por el desierto, donde el pueblo constantemente va descubriendo quién es este Dios que les ha salvado, cómo es la identidad del pueblo, descubren que son un pueblo cazurro, constantemente pecador. Pista, somos nosotros, el pueblo de Israel. Y en concreto, dice, ¿no? Ahora pues, esto es del libro del Éxodo, citando el catecismo, del libro del Éxodo, perdón. Ahora pues, si de veras me obedecéis y guardáis mi alianza, seréis mi propiedad personal entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Esto es a los pies del Sinaí. Y aparecen dos elementos que se irán repitiendo todo el rato. Sois mi pueblo. Yo os he escogido. No eres tú que has escogido a Dios. Dios te ha escogido a ti. Y esta es la realidad que constantemente se va haciendo presente en la iglesia. Yo entro en una iglesia, me refiero a un edificio, y lo primero que debería pensar es esa realidad. Dios me ha escogido a mí. No soy yo el que le ha escogido a Él. Yo habré respondido, si acaso. Pero siempre la iniciativa la tiene el Señor. Y la iglesia constantemente nos ha de recordar, pueblo convocado. Es Dios el que convoca a su pueblo, es Dios el que libera a su pueblo, es Dios el que te escoge en el bautismo. Y también aparecerá reino de sacerdotes y nación santa. No voy a entrar ahora, pero este aspecto, reino de sacerdotes, es lo que irá fundando, nos permitirá luego hablar a través del bautismo. Somos sacerdotes, profetas y reyes, sacerdocio ministerial, sacerdocio bautismal. Probablemente sea la 6ª sesión, aún no la tengo cerrada, sobre el sacerdocio de los fieles. Todos y cada uno de nosotros somos sacerdotes, profetas y reyes. No entro en ello, pero Dios ha consagrado a esta nación. A este pueblo santo que somos nosotros, Él nos ha consagrado. No somos un pueblo como los demás. De hecho, esto es impresionante. Coges al pueblo de Israel y lo pongas donde lo pongas. Sonará un poco feo, pero entiéndase bien. Son raros. No se hacen con los demás, literalmente hablando. ¿Por qué? Porque es un pueblo diferente. Porque Dios lo ha hecho diferente. Ellos al final se han quedado con la materialidad de esta diferencia. Dios les llama a ser santos. Santo en la Biblia no significa piadoso, moralmente hablando. Significa
que estás apartado del mundo. La Iglesia tenemos esta vocación. Tú estás llamado a ser santo, no a ser raro, pero sí a estar apartado del mundo, a no vivir como vive el mundo, porque la Iglesia es santa y tú eres miembro de la Iglesia, yo soy miembro de la Iglesia. Entonces, esta realidad del pueblo de Israel, que ellos se han quedado con un aspecto más material, nosotros hemos de encarnarla de manera más espiritual, pues somos los herederos de este pueblo, de esta realidad. Y se vuelve a hacer presente en esto que hemos leído, una lección gratuita, es una relación bilateral, es Dios que me escoge y yo que respondo, somos propiedad de Dios, y el aspecto del sacerdocio que ya he dicho. Y en concreto en el Sinaí también sucede que esta alianza se ratifica con un sacrificio. No entraré ahora en toda la teología sacrificial, pero vaya, basta la Eucaristía para tener conciencia de que, hombre, algo hay entre la Iglesia y el sacrificio, algo muy, muy cercano. El siguiente aspecto que se hace presente en el pueblo de Israel es el tema de la presencia de Dios, en concreto en el templo. El templo aparece mucho más tarde, aparece en la época de David y Salomón. Ahora tienen la tienda del encuentro. ¿Qué había dentro de la tienda del encuentro? El arca de la alianza. Cuando el pueblo de Israel estaba acampado en el desierto, había una columna de humo que se plantaba en la tienda del encuentro. Esa columna de humo significaba la presencia de Dios en medio del pueblo. Cuando la columna de humo se levantaba, el pueblo, ¿qué entendía? En marcha. Recogían las tiendas y se ponían a caminar siguiendo la columna, siguiendo la presencia. Cuando la presencia se paraba, hacían campamento. Y donde se ponía la tienda del encuentro, ahí iba la presencia de la Shekinah, que es la presencia del Señor. Este elemento es importante porque es otro elemento de la Iglesia. ¿Dónde encuentro al Señor? ¿Dónde rezáis más cómodos? En el sagrario. Nos pedís cantidad de veces que abramos más horas la Iglesia. Hacemos lo que podemos, con muy buena fe, y está abierta cantidad de horas, pero tú vas a la capilla del Santísimo y te encuentras a mogollón de gente. ¿Por qué? Porque es la presencia del Señor, el santo de los santos, el sagrario. ¿Qué pasa? Como estoy bautizado, soy templo del Espíritu Santo. En mí también hay presencia de Dios. En los cristianos reunidos, aquí mismo nosotros que hemos empezado orando, hay presencia del Señor. Hay grados de la presencia, de acuerdo. No los podemos calcular, pero se entiende que hay más o menos intensidad. Pero un aspecto importante de la Iglesia es la presencia de Dios. Una iglesia en la que no hay presencia de Dios, y no me refiero al sagrario, sino una comunidad de fe en la que tú entras y dices, yo aquí a Dios no lo veo, no lo huelo, te largas. Aquí falta algo divino. Porque lo interesante de esta realidad es que me acerca a lo divino, me baja al cielo. Es la presencia de Dios. Esa nube del cielo que baja y se hace presente. Es la presencia de lo divino en medio de lo humano. En los apuntes que tengo que colgaros veréis que hay algún aspecto más que me voy saltando por razones de exposición. Después de esto llegamos al momento del pueblo de Israel, llega a la tierra prometida, entran con Josué, y lo primero que tenemos es los dos libros de Josué, Jueces, y llegan los libros de Samuel y Reyes, que presenta un tema muy concreto que es bastante interesante. No lo voy a explicar en clave moral, que es el tema de la monarquía. Dios tiene un pueblo, se ha escogido un pueblo. ¿Quién gobierna al pueblo? Moisés. Cuando muere Moisés, ¿quién gobierna al pueblo? El sucesor que Dios ha dicho, que es Josué. Y Josué es el que entra en la tierra prometida. Esto es muy bonito, porque están a punto de entrar en la tierra prometida y han de pasar juraría que es el Jordán, no estoy seguro ahora. Es el Jordán. ¿Y cómo entran? Se acerca al arca de la alianza, ¿y qué le pasa al Jordán? Que se separan las aguas. Mientras está pasando la presencia de Dios, pasa el pueblo de Israel y entra en la tierra prometida. La presencia de Dios que les permite entrar en la tierra prometida. ¿Y qué recuerda? A la vigilia pascual. ¿Y qué nos recuerda a nosotros? Que el nombre de Jesús en hebreo es Josué. Josué, Yoshua. Pasa que nosotros decimos Jesús pasado por el latín y por el griego. Por eso no tiene nada que ver. ¿Qué escuchaba un hebreo cuando escuchaba el nombre de Jesús? Josué. ¿Quién fue Josué? El que me llevó a la tierra prometida. ¿Dónde encuentro yo la tierra prometida o lo más parecido a la tierra prometida aquí en la tierra? En la iglesia. El arca de la alianza, signo del templo de Dios, posteriormente. Explico el tema de la monarquía porque es bastante difícil. Es la gestión del pueblo, estamos hablando del pueblo de Dios, la iglesia es el pueblo de Dios. Lo tengo marcado, que siempre es más fácil leerlo. He dicho, ¿no? Moisés, Josué, muere Josué y empiezan los jueces. Los jueces lo tenéis ahí puesto, que es el pueblo de Israel está asediado por los filisteos, tienen problemas, Señor, ayúdanos, y manda un juez. También hay un par de juezas, de hecho, uno de los personajes más importantes creo que es la única jueza, Débora, que es de los pocos que lo hace bien y no la lía parda. La mayoría de jueces
la acaban liando bastante, incluido Samson, que nos suena muy bien, pues peca, por eso acaba sin ojos, un poco feo, pero y acaba redimiéndose. La única que creo que no la lía en ningún momento es Débora, pero vaya. Entonces el pueblo de Israel dice, oye Señor, danos un rey. Los pueblos de alrededor tienen reyes. Nosotros queremos un rey que nos gobierne. ¿Os acordáis lo que os decía antes de ser santos? ¿Qué significa ser santo en nivel bíblico? Ser diferente, ser apartado de lo mundano. Y el pueblo de Israel, no, yo quiero ser como los demás. Y Dios, ¿qué pretendía el Señor? Yo os guiaré. Yo iré despertando en cada momento a aquella persona que necesitáis para que os guíe. Entonces le dicen, se reunieron todos los ancianos de Israel y fueron a Ramá, donde estaba Samuel. Le dijeron, tú eres ya un anciano, Samuel es profeta y el último juez, y tus hijos no siguen tus caminos. Nómbranos, por tanto, un rey, para que nos gobierne como se hace en todas las naciones. A Samuel le pareció mal que hubiera dicho, danos un rey para que nos gobierne. Y oró al Señor. El Señor dijo a Samuel, escucha la voz del pueblo en todo cuanto te digan. No es a ti a quien rechazan, sino a mí, para que no reines sobre ellos, según han actuado desde el día que los hice subir de Egipto hasta hoy, abandonándome y sirviendo a otros dioses. Así hacen también contigo. Escucha pues su voz, pero adviérteles con claridad y exponles el derecho del rey que reinará sobre ellos. Y luego continúa diciendo que cuando tengan un rey no serán más felices, que les llamará a la guerra, que les cogerá a los hijos para hacer los soldados y un montón de dificultades. Este pasaje no es per se en contra de la monarquía, sino es el tema de la autoridad. ¿Quién me gobierna? ¿Quién gobierna la Iglesia? Dios ha ido tejiendo de una manera poniendo a personas al frente que la van guiando y luego está la autoridad civil, por así decirlo. Es un tema muy importante porque a nivel de Iglesia e historia pues ha habido bastante vaivén. Sí que es interesante, lo encontraréis en los apuntes, lo pone de manera bastante clara, que los aspectos necesarios para la monarquía, dice, Dios acepta la monarquía con dos condiciones, que el rey sea elegido por él, que sería como la monarquía divina, que es lo que encontraremos con Saúl y con David, y que ejerza su poder como representante de Dios, no de modo absolutista. Es decir, si tú eres rey de este pueblo es para guiarlo, para santificarlo, para servir a tu pueblo, no para aprovecharte. A nosotros, con la política actual que tenemos, nos cuesta ver esta dimensión de servicio en la política, pero es que es la realidad. Y esta será la manera de entender el día, hoy mejor dicho, ¿no? El gobierno de la Iglesia, el servicio en la Iglesia, la figura de poder dentro de la Iglesia. Cuando alguien tiene poder en la Iglesia, y no pienso solo en el Papa, obispos, sacerdotes, un catequista en un grupo, un sacerdote en una parroquia, quien sea, es para servir. No es para gobernar de manera absolutista, a mi servicio. Es para yo servir a esa parte del pueblo que tengo presente. Irán apareciendo imágenes que nos gustan más, como la de un pastor que guía a su pueblo. Pero en última instancia lo que estamos encontrando aquí es esta misma realidad, es estar al servicio. Antes he hablado de que éramos sacerdotes por el bautismo, también somos reyes. ¿Cómo reina Jesucristo? Desde la cruz, lavando los pies. Esta es la llamada que también tenemos nosotros y que lo ideal sería, en la medida de lo posible, lo intentamos, que aquellas personas que tienen posiciones de decisión en la Iglesia reinen de la misma manera, sirviendo, poniéndose al servicio de los demás. Después de los reyes, a la muerte de Salomón, el reino de Israel se divide en dos, lo que se llama el reino de Israel, que es el norte, y el reino de Judá, que es el sur, que son la tribu de Judá y Benjamín. Y el tema de los reyes, pues va como va, en toda la sucesión de reyes, solo habrá dos reyes buenos, o que la Biblia diga que lo han hecho bien, el resto hacen lo que pueden, más mal que bien en general. Y en concreto empiezan a aparecer la figura de los profetas, sobre todo en época de exilio, pero no solo, que van guiando al pueblo, van iluminando al pueblo y van denunciando a los reyes en cada momento. En concreto los profetas es interesante porque a nivel de Iglesia también nos interpelan a nosotros, sobre todo con tres aspectos. Esto entraré más tarde. Denuncian el culto vacío, cuando denuncian a los reyes diciendo vuestro culto es pura pantomima, pura fachada. Denuncia que nos tenemos que aplicar cuando nosotros no vivimos de la misma manera y que podríamos a veces denunciar a la Iglesia. Somos miembros de la Iglesia, no lo olvidemos. Cuando celebramos sin unción, cuando celebramos ritualmente a ojos del mundo, hay veces que pecamos de esto. No digo que sea verdad, pero digo que lo puede parecer. La justicia social, diciendo muy bien, ¿no? Eres rey de Israel, no sé qué, no sé cuántos, pero ¿dónde queda la caridad con los pobres, con los necesitados? La Iglesia Cáritas es de sus prioridades.
una de las principales obligaciones de la diócesis, del obispo, es tener una cáritas. Si no puede tener cáritas diocesana porque la Iglesia no es capaz, pues la diócesis de al lado que le ayude, pero es imprescindible la dimensión social, porque es un factor propio de la Iglesia. Y en concreto los profetas también anuncian un nuevo éxodo y una nueva alianza, que leído en clave actual sería una intervención salvadora de Dios aún mayor que la del éxodo. Es decir, tuvieron el éxodo de Israel, sale de Egipto, llegará al exilio y los profetas dicen, vendrá algo aún más grande que Moisés. Nosotros en Jesucristo hemos visto eso. ¿Y qué nos dice Jesucristo? Esto aún no se ha acabado. Queda la parusía, queda la segunda venida en gloria. O sea, si la Pascua fue increíble y es el sumum de la historia, queda la segunda venida, queda el culmen. O sea, que seguimos esperando. Los profetas invitan a la esperanza, invitan a que queda algo más por venir. Nosotros estamos en la misma circunstancia, por tanto, este aspecto que los profetas denuncian en el sentido positivo y negativo, del pueblo de Israel, son denuncias positivas y negativas para la Iglesia, son advertencias, mejor que denuncias, de cosas que hemos de vivir y cosas que tenemos que tener en cuenta. En concreto, con el tema de los profetas irán apareciendo diferentes aspectos que van poniendo de manifiesto y diferentes imágenes que van apareciendo. En concreto, la imagen del resto de Israel es la imagen de que unos pocos son los herederos de la promesa, que son los poquitos que han pervivido aquel momento. Me explico. En el caso de Noé, ¿cuántos sobreviven? Una familia. ¿Cómo empieza la historia de Israel? Abraham, una persona con su mujer. Un poquito que se va haciendo grande. En el exilio de Israel, después de Babilonia, no están en Babilonia, ¿cuántos quedan fieles? Quedan unos poquitos. Esta imagen que para nosotros ahora, ¿no? Iglesia en el siglo XXI, nos queda muy lejos, sobre todo para la Iglesia primitiva era muy importante, porque eran muy perseguidos. En los países de persecución esta imagen cobra mucha fuerza. ¿Por qué? Porque somos pocos. Toda la historia de la salvación ha sido tejida a través de unos pocos que escuchan la palabra de Dios para darla a conocer, no para quedársela. No es yo soy un salvado y tú eres un desgraciado. No, no. A través de unos pocos Dios obra esa grandeza. Unos pocos que han ido sobreviviendo a los acontecimientos de la historia, han ido sobreviviendo a la apostasía de las diferentes épocas. Es una imagen que a lo mejor a nosotros ahora nos queda un poco más lejos, pero que también ha estado muy presente a lo largo de la historia. La imagen del nuevo éxodo, que explicaba antes con el tema de la parusía, que no volveré a repetir, pero en concreto pone de manifiesto 4 cosas. El retorno a la tierra prometida. Nosotros estamos esperando llegar a la tierra prometida. La reconstrucción del templo, que nos ubica directamente con Jesucristo. Destruidlo, yo lo reconstruiré en 3 días. Es verdad que ahora tenemos la iglesia, tenemos los sacramentos, pero seguimos esperando esta plenitud. La renovación del culto, que sí que hemos encontrado en Jesucristo y que es plena. Y la conversión de las naciones, elemento que también se ve a partir de Jesucristo, viendo cómo estas promesas que el Señor ha hecho a su pueblo, en Jesucristo han encontrado respuesta. Porque Jesucristo cogerá al pueblo de Israel y lo renovará. Pasaremos de pueblo de Israel a iglesia, que es la plenitud de esta promesa, porque se dan estos elementos que os decía. Una nueva alianza, en concreto en Jeremías 31. Os invito a leerlo, Jeremías 31, 31, 34. Jeremías 31, del 31 al 34. Cómo un profeta del Antiguo Testamento ya está prefigurando y anunciando las maravillas que nosotros estamos viendo. La conversión de las naciones, el perdón de los pecados. ¿Cómo inscribiré esta ley en vuestros corazones? Dice el Señor. Ya no, van a una profundidad que nosotros no solemos tener conciencia de ella. Pensamos que el Antiguo Testamento no es tan rico. Y todo esto se da en el pueblo de Dios, que es la iglesia del Antiguo Testamento, por ponerlo muy entre comillas. Y aparecen los aspectos de la nueva alianza, el perdón de los pecados, inscrita en el corazón, conocimiento íntimo de Dios y una alianza eterna. Avanzando un poco, y entro ya hacia el final del Antiguo Testamento, diferentes imágenes que aparecen a lo largo del Antiguo Testamento. Simplemente las anuncio, el pastor escatológico. Esto significa que en el Antiguo Testamento ya aparecían imágenes de Dios como pastor. En concreto, en Ezequiel 34, suscitaré un único pastor que las apaciente. Dice antes, yo mismo apacentaré mis ovejas. Suscitaré un único pastor que las apaciente. O sea que la imagen de Jesucristo, buen pastor, de sus ovejas, imagen de la iglesia, no es una cosa en medio del Nuevo Testamento. No es de repente que el Señor ha pensado, mira, esta imagen va a encajar, así me van a entender. No, que viene de antiguo. Que la imagen llevo el pin, ¿no? Sí, de la oveja, que nos viene muy de lejos.
La imagen del Hijo del Hombre, sobre todo en el profeta Daniel, es un libro bastante apocalíptico, es difícil de entender, pero siempre aparece el Hijo del Hombre adorado, alabado, cantado. Imagen que volveremos a encontrar en el Apocalipsis. ¿Qué hace la Iglesia? ¿Qué decimos en el prefacio antes de cantar el santo? Nos unimos al coro de los ángeles y cantamos. ¿Cuál es una de las funciones de la Iglesia? Alabar al Señor. Estamos hechos para la vida, cara a cara con el Señor, cantando sus maravillas. La hija de Sión, la imagen femenina de la Iglesia en el Antiguo Testamento, aparece bastantes veces, en concreto como esposa del Señor, en profetas como Oseas, Jeremías, Isaías. Una relación nupcial. Dios que se desposa con su pueblo. Antes hablaba de que Dios nos escoge, pues justamente, ¿qué se pone de manifiesto en el matrimonio? Yo que escojo al otro, yo que estoy cara a cara con el otro, la alteridad, yo no soy el otro, somos diferentes, nos unimos y nos complementamos. Es muy bonito porque en hebreo, Baal significa ídolo, pero también significa marido. Y es por eso que el Señor utiliza esta imagen con su pueblo. Os he elegido como esposa, le dice al pueblo de Israel, para casarme con vosotros. Los místicos, pienso en San Juan de la Cruz, Teresa de Ávila y bastantes más, hablan de esta espiritualidad del desposorio. Para hacerlo más accesible hablan del matrimonio entre Dios y el alma. El alma es femenina, así queda como más sencillo. Pero es una imagen. También aparece la madre de Sión, que engendra hijos. Imagen femenina maternal de la Iglesia, más tarde. Y aparece también la imagen de la Virgen de Israel, que pone sobre todo de manifiesto la fidelidad, que la Iglesia es fiel a través de las épocas al Señor. Todo este recorrido express por el Antiguo Testamento, en los apuntes está todo explicado más tranquilamente, es para ir viendo que esta Iglesia de Jesucristo, que ahora entramos en el Nuevo Testamento, no aparece de la nada, no aparece de la noche a la mañana. Es un pueblo convocado, empezando con Noé y Babel, las 12 tribus, todo lo que he explicado, y llega Jesucristo. Sin esto, es verdad que a veces nos puede parecer un poco rollo el Antiguo Testamento, nos puede costar un poco, sé que hablo rápido y es mucha información por minuto, y que no es nada concreto, soy consciente que no os estoy dando una qué concreto, pero es que es para intentar tener el contexto que tenía un palestino del siglo I cuando escucha a Jesús. ¿Qué hay en su cabeza y en su corazón? Porque todo esto es lo que van escuchando, es lo que han ido reconociendo. Yo soy pueblo el escogido, Dios me escogió en las 12 tribus y yo soy de la tribu de, y lo tienen muy claro. Jesús sabe de qué tribu es, porque las tribus es el pueblo, es la identidad del pueblo. Entonces llega el Señor, llega Jesucristo, Marcos 1:15, al principio del Evangelio. Se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en la buena nueva. Lo podía haber preguntado al revés. ¿Cuál es el contenido de la predicación de Jesús? ¿Qué es lo que más predica Jesús? Que ha llegado la hora, bastante. El reino. Si comparáis la predicación de Jesús y San Pablo, son muy diferentes. ¿De quién habla San Pablo? De Jesús. ¿De quién habla Jesús? Del reino. El reino está aquí, el reino está en medio de vosotros. Está recogiendo toda esta imagen de la unidad de un pueblo, convocado por él. Y de hecho, es evidente, se hace evidente, mejor dicho, ¿no? ¿A cuántas personas llama de manera concreta el Señor? A 12, a los 12 apóstoles. En Mateo 3:14, no lo tengo ahí apuntado. ¿Por qué? Porque está llamando a un nuevo pueblo. Igual que Israel, Jacob tiene 12 hijos que son el pueblo de Israel, viene Jesús y dice, voy a hacer un nuevo pueblo, vosotros 12 venid conmigo, porque sois la imagen del nuevo pueblo de Israel. Y el Apocalipsis hablará de los 12 tribus y los 12 apóstoles. Es la plenitud de lo que venía prefigurado desde antiguo. Por eso todo este recorrido. Y no solo los coge como imagen, sino que les da poder. Les llama para que estuvieran con él, para enviarlos a predicar y para que sanaran y ahuyentaran demonios. ¿Qué estamos leyendo ahora mismo en los Hechos de los Apóstoles en misa? Cómo los apóstoles tienen el mismo actuar de Jesucristo. Es decir, que en la Iglesia encontramos la continuidad de la acción de Jesucristo. Aquello que Jesús hizo en los Evangelios, lo están haciendo los apóstoles. Si yo estoy con los apóstoles, ¿qué voy a recibir? Pues lo que hizo Jesús. ¿Qué encuentro en la Iglesia? La continuidad del obrar del Señor. ¿Por qué? Porque la ha convocado Él, porque la ha reunido Él, porque nos ha llamado Él y nos ha enviado Él. De hecho, Él dirá, si por el dedo de Dios expulso los demonios, es que ha llegado a vosotros el reino de Dios. Y en concreto, Orígenes va más allá, en griego, reino, reyes, basilea. Dice, ¿qué predica Jesús? La autobasilea, el autorreino,
En Orígenes, lo tendréis en los apuntes, dice, en el fondo se está predicando a sí mismo en clave de reino, porque verdad que hace muchas parábolas de un rey que tiene un hijo. Está hablando de sí mismo. ¿Jesús habla del reino? Sí. De manera velada habla de sí, de un rey que tiene unos súbditos, que convoca, que somos nosotros, que nos invita a un banquete, la Eucaristía, convocados por un rey. Es todo este lenguaje, por así decirlo, eclesiológico. El reino se inaugura en Cristo, pero esto es importante, no se identifica simplemente con la iglesia visible. La iglesia es el germen, el inicio del reino. Es decir, Cristo no es la iglesia. La iglesia no es Cristo. La iglesia no es el reino de Dios. No hay una plena identificación. Porque si eso fuera así, ninguno de nosotros tendríamos fe. Lo hubiéramos perdido todos, porque dices, es que hay cosas mal, que hay cosas que nos aguantan, que hay cosas que se van adaptando a los tiempos. Que en la iglesia hay pecadores. Y no mires al de al lado, puedes mirar para adentro. Es decir, no hay una plena identificación. El Concilio Vaticano II utilizará una expresión, la veremos en la cuarta sesión, la iglesia de Cristo subsiste en la iglesia católica. Pero no hay una plena identificación. ¿Qué dirán los padres de la iglesia? Cristo con su pueblo es la cabeza más el cuerpo. Y tenemos toda la unidad. Pero lo distinguen claramente. Porque no hay una plena identificación absoluta. Pues porque somos pecadores. Porque aún no somos santos. Jesús convoca a una comunidad, es una elección totalmente gratuita y en concreto designa a una persona especial, que es a San Pedro. Este casi, que os lo sabéis de memoria, pero vaya. Ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Remarco este aspecto, porque creo que es bastante importante, hablando de la iglesia, pues la singularidad de Pedro. El Señor escoge una persona y le da una figura diferente, igual que escoge a los 12 apóstoles y tienen una misión diferente que el resto de discípulos. Hay diferencias, lo veremos enseguida cuando lleguemos a San Pablo. En el cuerpo hay diversidad de funciones, pues en la iglesia también. Y Pedro es el fundamento de esta iglesia, que los católicos y ortodoxos en su mayoría y bastante vivimos con esta sucesión apostólica de San Pedro, del obispo de Roma, porque el Señor ha fundado ahí su iglesia. ¿Es este el momento fundacional de la iglesia? Podría ser. Si alguien dice, no, Jesucristo funda aquí su iglesia, bien, ningún problema. Veremos más momentos singulares que podrías decir, y aquí o aquí. Bueno, no es matemáticas, lo siento. Pero está claro que es un momento singular en el que da su poder a la iglesia. Lo que Cristo hace, como decía antes, se lo está dando a San Pedro. Si yo quiero recibir el poder de Cristo, y no clave poder mágico, sino pues de perdón de los pecados, pues tengo que estar con San Pedro. Si yo quiero poder consagrar, pues tengo que estar con San Pedro. Su sucesor, la herencia apostólica. Explico todo esto, que parece un poco inconexo con el discurso hasta ahora, porque todos los elementos que iremos viendo en las próximas sesiones, estoy intentando fundamentarlos. Es decir, oye, ¿de dónde viene toda esta parte del obispo de Roma? Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y le cambia el nombre de Simón a Pedro. Aparece una vez más mi iglesia. En el Antiguo Testamento constantemente que ha aparecido mi pueblo, mi iglesia, edificada sobre Pedro, indefectible, que las puertas del infierno no la derrotarán, el resto de Israel, que siempre continúa, y el poder de las llaves que ya hemos mencionado. Estando en Pascua es bastante más bonito, supongo, hablar ahora de la última cena. ¿Por qué la última cena? ¿Por qué la última cena? Porque aparece toda la dimensión de la alianza y sacrificial, entre otras cosas. Es un convite donde están invitados los apóstoles, vuelve a aparecer otra vez todos los elementos, pero si os acordáis en el Sinaí, ¿no? Toda esta alianza, ¿cómo queda sellada? Con un sacrificio. En la última cena, esta sangre de la alianza nueva y eterna derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Aparece la dimensión de la alianza, de la sangre derramada, sacrificio de Abraham, aquellos animales que hemos partido, y otros sacrificios que encontramos en el Antiguo Testamento, y la vocación universal.
Me paro a explicarlo porque siempre tenemos problemas con este aspecto, ¿no? ¿Por qué hemos cambiado el por todos y por muchos? ¿No? Antes decíamos sangre derramada por vosotros y por todos, y ahora decimos y por muchos. En castellano y en catalán no es intuitivo. A mí me fue muy fácil un día en Lourdes, en la gruta, celebraban la misa en francés y no tengo ni idea de francés. O sea, iba pillando lo que podía por semejanza al catalán. Y en la consagración decía per la multitude, por la multitud. No dicen por muchos. ¿Por qué la multitud? Porque es esta imagen bíblica del pueblo. Una multitud de redimidos, una multitud de naciones, una multitud de santos que adoran al Señor. Es esta imagen de los pueblos reunidos. Nosotros decimos por muchos. Entonces pensamos, si es muchos, sin querer que pensamos que no son todos. Pero no va por ahí. Primero, que muchos no es excluyente. Y segundo, que el sentido bíblico es la multitud. Que en otros idiomas pues se ve de manera más clara. Hemos vuelto a la expresión por muchos por ser más literales, no por otra cosa. Y aparece el mandato de hacer esto en memoria mía, que será el gesto que identificará las primeras comunidades. Si cogemos los Hechos de los Apóstoles y los textos no bíblicos del siglo I, los primeros cristianos eran conocidos como aquellos que partían el pan. No eran conocidos por otras grandes cosas. Este signo expresa la unidad. De un único pan comemos todos. A día de hoy, por motivos materiales, no puede ser. Por ejemplo, en el camino neocatecumenal, una realidad de la Iglesia, intentan mantener este signo. Y es un pan bastante más grande, que lo parten, están ahí un rato partiendo el trozo de pan, para intentar expresar, significar esta realidad. Es el gesto de la unidad, de que somos uno. Y este mandato de la llamada a la unidad, que todos sean uno, Padre, como tú y yo somos uno. Expreso esto porque el tema de la unidad será uno de los temas principales de San Pedro. El Papa, una de sus grandes misiones es la unidad. La Iglesia Católica es de las iglesias del mundo más peleonas por buscar la unidad de los cristianos. Y constantemente el ecumenismo lo vive como una misión principal. Ecumenismo que, si Dios quiere, lo veremos en la quinta sesión, que es la relación entre los diferentes cristianos que no sean católicos. El siguiente elemento del Evangelio es la cruz. Personalmente, si alguien te dice que la Iglesia nace en la última cena, pues le dices que también, que muy bien. A mí personalmente me gusta más en la cruz. ¿Por qué? Pues porque me gusta. Si alguien te dice que en la cruz, pues también le dices que muy bien. No es matemática, no puedes decir exactamente en qué sitio. Hay una imagen muy bonita, ahora hablaremos de la cruz de Cristo. Si os acordáis al principio, cuando ponía una de las primeras diapositivas, ponía creación, caída, Noé, Babel, Pentecostés. Me he saltado el tema de la creación, lo voy a juntar con la cruz. En concreto con un texto de San Agustín, muy bonito, es un pelín largo. Vinieron pues los soldados, y por cierto, rompieron las piernas del primero y del otro que fue crucificado con él. En cambio, como hubiesen llegado a Jesús, cuando lo vieron muerto, ya no rompieron sus piernas. Pero uno de los soldados abrió con una lanza su costado, y al instante salió sangre y agua. El evangelista ha usado una palabra cuidadosa, de forma que dijera no golpeó o hirió su costado, u otra cosa cualquiera, sino abrió, para que la puerta de la vida se abriera allí, de donde habían manado los sacramentos de la Iglesia, sin los que no se puede entrar a la vida, que es la auténtica vida. Esa sangre ha sido derramada para remisión de los pecados. Esa agua prepara la copa saludable. Ella proporciona el baño y la bebida, que habla del bautismo y de la Eucaristía. Esto lo pronunciaba la puerta que Noé mandó hacer en el costado del arca, para que por ella entrasen los animales, que no iban a perecer en el diluvio, los cuales prefiguraban la Iglesia. En atención a esto, la primera mujer fue hecha del costado del marido que dormía, y fue nominada vida y madre de los vivos, pues antes del gran mal de la prevaricación significó un gran bien. Aquí el segundo Adán, ahora está comparando a Cristo con Adán, inclinada la cabeza, durmió en la cruz, para que de ahí, de eso que fluyó del costado del durmiente, le fuese formada la esposa. Oh muerte, en virtud de la que los muertos reviven, qué más limpio que esa sangre, qué más saludable que esa herida. Hay una imagen muy bonita, un poco rara, un estilo, pretende ser un icono oriental, no creo que no lo es, que sale Jesucristo crucificado con una herida en el costado y del costado le sale un edificio. Está intentando expresar el nacimiento de la Iglesia, del costado de Cristo, con esta imagen que nace, que brota el agua y la sangre, los sacramentos. Bien, también podemos decir que la Iglesia nace en Pentecostés, como lo veremos de aquí un momento. Son imágenes, son momentos fundacionales, por así decirlo. Sí que es verdad, para arrojarme un poquito de por qué me gusta esto,
Pues el costado de Cristo dormido en la cruz nació el sacramento admirable de la Iglesia entera. Y citando al Sacrosanctum Concilium V, que es otro de los documentos más importantes del Vaticano. Las citas y todo están en los apuntes, no corréis por apuntarlo. Pues vemos cómo San Agustín junta la dimensión sacramental. ¿Qué son los sacramentos? La salvación. Volvemos a la imagen de Noé. Yo me salvo en la Iglesia, yo me salvo donde encuentro sacramentos de vida, de gracia. ¿De dónde nacen los sacramentos? Del costado. Pues, ¿de dónde nace la Iglesia? Del costado. Es ahí donde el Señor me está dando la gracia para salvarme y para redimirme. Después de la resurrección encontramos el mandato misionero. Se me ha dado todo el poder en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Se pone de manifiesto la universalidad que hemos ido repitiendo por activa y por pasiva, el mandato universal de la Iglesia. El bautismo trinitario, que es el mínimo necesario que se pide para considerarte cristiano. ¿Qué iglesias son cristianas y cuáles no? Bautizo trinitario. ¿Crees que Jesucristo es Dios, que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo? Sí. ¿Se te considera cristiano? No. No sé lo que eres. Con cariño. Aparece la dimensión de la enseñanza, transmitir lo que yo os he enseñado. La Iglesia tiene la obligación de catequizar, no en el sentido de catequesis de comunión, sino de dar a conocer a su amado, de dar a conocer los misterios del Señor, en la catequesis, en la homilía, en la reflexión, lo que sea. Y la presencia de Cristo, otro elemento que hablábamos antes de la Shekinah, del templo, de la nube aquella, la presencia del Señor. Yo estoy con vosotros. Como veis, se van repitiendo constantemente los mismos factores todo el rato, como decía al principio. Intento crear una música, por así decirlo, aunque la música no sea lo mío. Un contexto para ir entendiendo, porque luego haremos reflexiones que será fácil pensar, ¿y esto qué tiene que ver con el Evangelio? Pues es lo que estoy intentando argumentar hoy, porque luego hablaremos una santa católica, apostólica, algún autor medieval, alguna cosa por el estilo, nos elevaremos un poco más, por así decirlo, y dirás, ¿y esto dónde sale el Evangelio? Pues toda la sesión de hoy me estoy justificando, por así decirlo de alguna manera. Y luego también entender, ¿no?, cómo la Iglesia va apareciendo en la palabra de Dios. Un momento. Estoy sudando ya. Y llegamos a la Iglesia y el Espíritu Santo. ¿Qué es Pentecostés? Por un lado, lo tenemos muy claro, cerrados en el cenáculo, lenguas de fuego, salen a predicar, y sucede un milagro muy importante, que es que todo el mundo les entiende. No es que hablen todas las lenguas a la vez, es que todo el mundo entiende en su propia lengua el idioma del que están hablando. Aquí todos los padres de la Iglesia que han visto la Torre de Babel invertida. ¿Cuál es la primera lectura del día de Pentecostés? Babel. Aquello que intentaron los hombres por su cuenta, yo con mis fuerzas me elevo al cielo y al final no me entiendo con nadie, aquí es lo contrario. Llega la gracia, llega el don del Espíritu Santo, todo el mundo me entiende y es lo contrario, Dios que baja para que nos entendamos, para que nos unamos en esta dimensión. Evidentemente, Pentecostés es mucho más a nivel eclesial, sobre todo lo pongo en este sentido. Y destacar también que los discípulos están reunidos con María. La figura de María que hasta ahora no ha aparecido, lo más parecido a María que hemos mencionado ahora era la imagen femenina en el Antiguo Testamento. La destaco porque en la cuarta sesión, cuando hablemos del documento de la Iglesia que escribe el Vaticano II, el último capítulo es la Virgen María. Es decir, el Concilio Vaticano II, el último concilio que ha habido, hace un documento sobre la Iglesia, es decir, ¿qué somos? ¿Cómo nos entendemos? Y en este documento incorporan a María. María nos entiende fuera de la Iglesia. María nos ayuda a entender la Iglesia. Por tanto, no es casualidad que esté en Pentecostés. Pero bueno, todo este desarrollo lo veremos con el documento de Lumen Gentium. Entonces, en Pentecostés encontramos la manifestación pública de la Iglesia. El lunes después de Pentecostés celebramos María, Madre de la Iglesia. Es otro de los momentos fundantes de la Iglesia. Si alguien te dice que la Iglesia católica se funda en Pentecostés, ¿tú le dices? Que muy bien, que claro que sí, que ningún problema, que está bien. La parte que se pone más de manifiesto es que la Iglesia sale a predicar. Es el gran anuncio, la gran evangelización, la Iglesia que sale de sí misma. Os he dado la matraca con el tema de la universalidad todo el rato. Todo el mundo les entiende.
Y de hecho esa lectura de los Hechos de los Apóstoles tiene un momento que empieza a decir nacionalidades. Dices, la mitad no las entiendo. Pero se entienden entre ellos, porque es el gran qué de la Iglesia, la gran misión de la Iglesia. Para eso ha sido creada la Iglesia. Y además en Hechos de los Apóstoles encontramos la gran imagen de la Iglesia, que son las comunidades primitivas, que tiene que ser que tenemos que tener entre ceja y ceja a la hora de pensar cómo actuar. Las comunidades de los Hechos de los Apóstoles. Los apóstoles que se reunían, ¿para qué? Para rezar, y cuidaban de los pobres y ponían todo al servicio común. Se ponía de manifiesto la comunión, la koinonía, en griego, la unidad de fe y en el amor fraterno, la fracción del pan, rezaban juntos, compartían los bienes y eran enseñados por los apóstoles. Elementos que se hacen hoy en día presentes en la Iglesia, la enseñanza, la comunión, la fracción del pan, la oración y el compartir los bienes, que es Cáritas. Cáritas hace suya esta misión, que no es un aspecto más. Sin Cáritas no hay Iglesia, es precioso. Los 2 días que la colectas para Cáritas es el día de Jueves Santo y Corpus Christi. Los días de la Eucaristía, que es como el gran sacramento de la Iglesia, Cáritas. No se entiende una cosa sin la otra. Y en el compartir los bienes, de hecho, es significativo, en estas comunidades, es significativo que eran comunidades mixtas, comunidades entre judíos y griegos. Seguro que San Pablo habéis escuchado muchas veces hablar, ¿no? Ha caído el velo que separaba los gentiles de los judíos. ¿Por qué? ¿Cuál era la misión del pueblo de Dios con el que se ha dado la matraca? La universalidad. ¿Qué hace el pueblo de Israel? Para mí, no se abren. Esta santidad que os hablaba al principio se malinterpreta y se quedan en para mí. Yo para ser miembro del pueblo de Israel de pleno derecho tengo que ser hijo de judíos de 3ª generación. Es decir, que si yo me convierto al pueblo de Israel, mis nietos, o sus hijos, no estoy seguro, serán judíos de pleno derecho. O sea, yo no puedo ser ciudadano de la religión de pleno derecho. La universalidad la han perdido. En cambio, San Pablo, es verdad que aquí le debemos muchísimo a San Pablo, también a San Pedro evidentemente, se dan cuenta de esta realidad, que esto es para todos, que esta realidad es para judíos y gentiles. Gentiles son los que no son judíos, los que vienen de fuera, generalmente griegos, que es el primer lugar de desarrollo de la Iglesia. Y llegamos a San Pablo. No sé si tengo diapo de San Pablo. Sí. Que San Pablo escribe cartas, entonces tiene que poner por escrito cómo lo hace y genera imágenes. Imágenes que generalmente conocemos y que nos son bastante intuitivas, porque las hemos ido escuchando pues, siempre en la segunda lectura. La primera imagen que expresaremos, trataremos, sale en 1 Corintios y en la carta a los Romanos, que es la imagen del cuerpo de Cristo. De hecho, si tú preguntas a alguien qué es la Iglesia, si consiguen darte una definición, lo primero que te dirán es cuerpo de Cristo. Luego preguntas qué significa eso y entramos en bloqueo. Para eso estamos aquí. ¿Qué tiene un cuerpo? Que es algo vivo. Es un organismo vivo. No decimos que es un cuerpo o un edificio. Lo decimos de las cosas vivas. De un animal, de una persona humana. La Iglesia está viva. Un cuerpo está vivo. Y un cuerpo tiene miembros, tiene partes. La Iglesia tiene miembros, tiene partes. Y es muy bonito porque San Pablo dice, si la mano intentase ver, vamos mal. Si la mano intentase hablar, tenemos un problema. Cada uno tiene su misión. Y Dios nos ha dado una misión a cada uno dentro de este cuerpo. Y el ojo no es más que la mano, pero tiene su misión. Ojos hay 2, dedos hay 10. ¿Por qué? Pues porque es así. Pues dentro de la Iglesia pasa lo mismo. Diferentes misiones. ¿Es que es más una misión que la otra? Que no, que es un servicio. Es que si es más y menos estamos ya malinterpretando el reino. Que es un servicio en el que hay diferentes realidades. Y la unidad del cuerpo no destruye la diversidad, que es el gran aspecto que siempre nos da miedo. Es que si somos unitarios, hemos de ser todos iguales. Vaya, miraos. Cada uno viene de donde viene. Cualquier día, tenemos la suerte en nuestra iglesia que hay tantas realidades eclesiales tan diferentes. Tenemos un montón de colegios del Opus Dei de la zona, tenemos los jesuitas al otro lado, el Pinar, el Pureza, y cada uno viene de donde viene. Y estamos unidos, con acentos diferentes, con aspectos diferentes. Y es maravilloso como un cuerpo está esta diferencia y esta unidad. Y en concreto San Pablo vincula la unidad al bautismo y a la Eucaristía. Son los 2 grandes sacramentos de la unidad. Yo por el bautismo entro a formar parte del cuerpo y la Eucaristía es el sacramento de la unidad. ¿Por qué? Porque comulgamos de un mismo pan. Es la comunión, común, unión. Es por eso que una persona que no está en unión con el cuerpo no puede comulgar.
que es lo que propiamente es o no puedo comulgar, o estoy en excomunión, estoy fuera de la comunión. ¿Por qué? Porque no estamos en sintonía. No es porque seamos malvados, es que no estamos a la par. Es que si tú eres del Barça y yo soy del Madrid, no estamos en comunión. Esto que es una tontería llevado a cosas importantes, pues hay una diferencia. Hay una diferencia grave en lo que creemos y en lo que somos. Por tanto, no podemos entrar en comunión, porque no es verdad. No estamos en unión común. Por tanto, el bautismo como puerta de entrada y la Eucaristía como culmen de esta vida sacramental. De hecho, es bonito que esto no sé qué padre de la Iglesia lo dice o qué Dios lo es, que la fila de la comunión expresa esta unidad. Vamos todos juntos como un pueblo, ¿no? Como aquella imagen de Isaías que vienen de otros pueblos caminando, pues vamos caminando, ¿no? Me acuerdo que de pequeño me esperaba en un banco a que la fila de la comunión bajara, me levantaba, comulgaba y me decía, no, es bueno que hagas la fila, que estés ahí de pie esperando, con gente delante y detrás, unido a todo el mundo, cantando. ¿Por qué es importante cantar? Expresa esta unión. Lo importante es hacerlo, bien o mal, Dios sabrá. El siguiente aspecto en la carta a los Efesios y a los Colosenses, esta imagen va profundizándose. En concreto va tomando la forma de que la Iglesia es la humanidad redimida. Es un tema un poco complicado los padres de la Iglesia, simplemente lo anuncio, que muchos padres de la Iglesia hablan de la Iglesia como la comunidad de los santos, de los salvados. ¿Cómo hay que entender esto? No es que por yo ser miembro de la Iglesia soy bueno y tú que estás fuera eres malo. Es esta dimensión un poco difícil, insisto que solo el anuncio, de la gracia, de que el Señor nos hace miembros y en ese sentido ya estamos salvados. En ese sentido en el que formamos parte de esta comunidad santa. Es por eso que en la Iglesia solo hay santos, dicho de esta manera. Es un poco raro y difícil de entender, pero es que es un tema que atraviesa la historia de la teología y de hecho San Agustín dirá que la Iglesia viene desde Abel, que es el primer justo. Nosotros somos hijos de otro siglo y nos cuesta entenderlo de esta manera, pero es que San Pablo también habla de esta realidad, en Efesios 2:16 en concreto, ¿no? La humanidad redimida, reconciliada por Cristo. Es verdad que nosotros descubrimos, ¿no? Yo soy redimido por Cristo, pero a la vez descubro que soy pecador. Cristo me ha salvado, pero yo sigo pecando. Y también aparece el aspecto de la Iglesia universal. Él es cabeza del cuerpo, que es la Iglesia. Todos llamados a formar parte de esta realidad. San Pablo pone otra segunda imagen, que es la imagen de la esposa de Cristo. Imagen que ya he anunciado antes cuando hablaba de la esposa del Señor en el Antiguo Testamento. Metiéndome en un berenjenal y con mucho gusto, os invito a que volváis al texto de Efesios, que siempre nos pone los pelos de punta. Mujeres, someteos a vuestros maridos. Muy bien, olvidaos esa parte, quedaos con todo lo demás. Me da igual, ya si acaso otro día le preguntáis a alguien que cómo se ha de entender eso. Pero es que por un principio que nos pone los pelos de punta, desechamos la teología más importante del matrimonio. Cristo que se entrega por su esposa, la Iglesia que acoge al Señor. O sea, está hablando de la Iglesia, habla del matrimonio y luego dice, y yo esto lo digo de Cristo y de su Iglesia. Es decir, que el matrimonio es imagen de la Iglesia y del desposorio con Cristo. Y como la primera frase no nos gusta, a la porra todo. No entro en la primera frase, ¿se puede entender? Me da igual ahora mismo. Coge todo lo demás si hace falta. Es que es maravilloso que la mayoría estéis casados, vais a casar. Que eso habla de Cristo y de su Iglesia, de la relación que hay entre Dios y su pueblo, que la relación que hay entre Dios y tú. Y yo esto lo digo de Cristo y de su Iglesia. Es de son 3-4 versículos, capítulo 5 de la carta a los Efesios, que hablan de una profundidad del misterio de la Iglesia. Y yo creo que nos lo perdemos porque no sabemos entender la primera parte y nos bloqueamos. Y la dimensión esponsal que ya he comentado antes, que volverá a aparecer en el Apocalipsis con la Jerusalén celestial. San Pablo sigue hablando de la Iglesia con una tercera imagen, que es la imagen del templo del Espíritu Santo. ¿De dónde viene el templo? La tienda del encuentro, el arca de la alianza, el templo salomónico, toda la historia. Que somos templo de Dios. Por tanto, yo soy Iglesia en la medida en la que Dios habita en mí, en la medida en la que Dios actúa a través de mí. En mí se dan todas estas características que hemos ido anunciando de la Iglesia. ¿Yo soy toda la Iglesia? No te preocupes. Pero yo soy algo de Iglesia, por así decirlo. Porque se dan todas estas realidades y somos templo del Espíritu Santo.
Hay una frase de San Juan Pablo II, una catequesis que os subiré. Dice, el Espíritu Santo es para la Iglesia lo que el alma para el cuerpo. Y que la Iglesia es el templo del Espíritu Santo. Igual que a mí el alma me vivifica, me empuja, me mueve, es mi principio vital, por así decirlo, el Espíritu Santo para la Iglesia. Tendréis subida la catequesis que lo desarrolla un poco más y lo explica un poco más. En esta imagen del templo de Dios, San Pablo, San Pablo compara, ¿no?, las piedras, literalmente, con las piedras, las personas. Igual que las piedras edifican un edificio, nosotros edificamos la Iglesia, pues somos parte de este templo. Y San Pablo en este aspecto también desarrollará el tema de los carismas y los ministerios. Los carismas son los dones del Espíritu Santo. La renovación carismática es una realidad de la Iglesia que intenta vivir con más fuerza todo este aspecto de los dones del Espíritu Santo. Explico esto porque muchas veces, sobre todo en Internet, YouTube, vídeos y demás, a veces se intenta vender una iglesia contrapuesta, una iglesia del Espíritu Santo, muy libre, sobre todo, ¿no?, pues muy carismática, primeros siglos y demás, y luego llega la jerarquía. No es verdad. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Desde el principio tenemos a San Pedro y desde el principio tenemos al Espíritu Santo. Uno se da en el otro. Los carismas se dan en la Iglesia. San Pablo lo dice, todos los carismas son para edificar la Iglesia. No hay contraposición entre una cosa y la otra. Lo digo porque es típico de vídeos de YouTube así cortitos o de Instagram, Reels y demás. A veces se intenta poner esto, ¿no?, como una iglesia súper libre al principio hasta que llegó alguien que puso orden. Que no, que desde el principio hay orden y desde el principio hay dones del Espíritu Santo. Y los carismas y los ministerios no están contrapuestos. Tú, si el Señor te ha dado el don del consejo, está para servir a la Iglesia. Y no está en contra del catequista. No son cosas diferentes. Es para distinguir el ministerio, que es el servicio, del carisma, que sería así como el don. Que están movidos por el mismo espíritu y sirven para lo mismo. Y llegamos al libro del Apocalipsis, acabando toda nuestra jornada, nuestra ruta. Es larga la Biblia, ¿eh? ¿Cómo entender el libro del Apocalipsis en clave eclesiológica? Hay un libro muy bonito que es La Cena del Cordero. Es un autor que se convierte al entrar en una iglesia y dice, empieza a ver una misa, está en misa, empieza a escuchar y ver la misa, y dice, ahí va, todo esto a mí me suena, yo esto ya lo he escuchado. Dice, esto es el libro del Apocalipsis. Es el libro del Apocalipsis puesto en práctica. En algún momento a lo mejor forza un poco alguna de las imágenes, no pasa nada. El libro es La Cena del Cordero de Scott Hahn. Está muy bien porque coge todo el libro del Apocalipsis y hace una lectura a la luz de la Eucaristía, de la misa. Lo digo porque todo el libro del Apocalipsis es la liturgia celestial. ¿Y qué es la Eucaristía? Una ventana a la liturgia del cielo. Por tanto, todo este libro nos va a hablar de la liturgia, que es un aspecto intrínseco de la Iglesia. La Iglesia es santa, veremos el próximo día, santificadora. ¿Cómo? Con los sacramentos, con su liturgia. Que sea santa tiene más aspectos. Lo digo porque todo el libro del Apocalipsis irá remitiendo a esta realidad celestial, santa y santificadora. El libro empieza hablando de 7 iglesias aquí en la tierra, ¿no?, las 7 con nombre concreto, Éfeso, Esmirnia, Pérgamo, Tatira, Sardes, Filadelfia y la Odisea. Súper bien. A las que le dirige 7 cartas. Son 7 iglesias peregrinas, es decir, que la iglesia está caminando, que la iglesia aún no está consumada. Y a cada iglesia le dice, oye, muy bien esto, lo otro, a mejorar. Y es muy bonito porque te lo puedes aplicar a ti mismo en muchas de las cosas. Y se hace de manifiesto esto que decía de la liturgia de la Iglesia, que es una participación en la liturgia del cielo. Otro aspecto de la Iglesia en el libro del Apocalipsis es la persecución de los mártires y la purificación. Una Iglesia que es purificada por la sangre de los mártires. Es decir, que en la Iglesia hay personas que aún hemos de ser purificadas. Vaya, que soy pecador. Vaya, que a mí me pones una persecución y dudo. Vaya, que me pones delante de la tentación y estoy derrapando. Por tanto, el libro del Apocalipsis es un ánimo constante que Jesucristo ha vencido, que no cedas en este caso, ante la persecución. Nosotros a lo mejor se nos hace más presente ante la tentación. Y el aspecto de que la Iglesia es un pueblo perseguido. Esto nos cuesta, no es cuestión de hacerse la víctima de que nadie quiera la Iglesia, ni mucho menos, pero es verdad que a lo largo de la historia ha habido persecución. En Cuba ha habido persecución de la Iglesia. ¿Por qué? Porque siempre hay conflicto. Porque tú cuando no cedes a los bienes del mundo y dices lo que piensas y sigues a Jesucristo, pues muchas veces genera contradicción. Y si no genera contradicción, es que algo estamos haciendo mal, porque el mundo no ha conocido a Cristo. Entonces, es normal que haya cierta persecución. Miremos la historia de los mártires.
Pues que en toda la historia ha habido mártires. ¿Qué nos dice el libro del Apocalipsis? A la Iglesia, ánimo, que Jesucristo ha vencido, que Él ha sido el primero en dar la vida y que merece la vida. En el capítulo 12 encontramos el pasaje tan bonito de la mujer dando a luz a un hijo perseguida por un dragón, que es imagen de la Iglesia, que es imagen de la Virgen María. ¿Os acordáis cuando decía, no? La hija de Sión que engendra hijos para la fe? Aquí encontramos a la mujer con 12 estrellas, qué casualidad, 12, la corona de los apóstoles, engendrando un hijo. Es decir, que la Iglesia Apostólica engendra a Jesucristo en clave catequética. San Pablo, cuando llegaba a un sitio y empezaba a predicar y se formaba una comunidad, él luego hablaba de Padre. Os he engendrado a la fe, con dolores de parto, porque le costó bastante. Imagen de María, imagen de la Iglesia que nos engendra a una vida nueva. También aparecerá la imagen de la Jerusalén celestial y de la esposa del Cordero. Esta imagen, ya digo, pues les he dicho al principio, he puesto el PDF en una inteligencia y me he hecho el PowerPoint. Es de las imágenes más buenas que he encontrado para intentar entender lo de la Jerusalén celestial del Cordero. No es rara, en el sentido de que no es escabrosa y más o menos... Bueno, en los capítulos 20-21 se va describiendo la Jerusalén celestial. ¿Por qué? ¿Dónde estaba la presencia del Señor en el Antiguo Testamento? En el templo, en la Jerusalén, en la ciudad santa. ¿La ciudad santa dónde está ahora? En el cielo. Y el cielo va a bajar. ¿Dónde está edificada esta Jerusalén celestial? Está edificada sobre los 12 pilares de los 12 apóstoles, dirá el libro del Apocalipsis. ¿Dónde está edificada la iglesia? En los 12 apóstoles. ¿Quién está en el centro de la iglesia de la Jerusalén celestial? El Cordero. ¿Quién ha de estar en el centro de la iglesia? Jesucristo. Es esta imagen, y luego se hace un poco más rara, que la describe vestida como una novia. Ya me dirás tú, ¿cómo una ciudad puede vestirse de novia? No lo sé. Pero es esta imagen esponsal que recorre toda la historia del Antiguo Testamento, toda la historia de la salvación. Adán y Eva, matrimonio. Apocalipsis acaba con otro matrimonio. Porque toda la clave eclesiológica, no diré que sea la imagen más importante, sin embargo a lo mejor sí que es la que más me gusta, es esta imagen esponsal de Dios que escoge a su pueblo, se le entrega y se le quiere unir. Y para acabar, lo decía al principio, lo veremos en la cuarta sesión, cómo se piensa la Iglesia a sí misma ahora mismo, con qué imagen, con qué expresión. Utiliza sobre todo la expresión sacramento de salvación, que es una expresión de la Lumen Gentium. Dedicaremos una sesión, no os preocupéis. ¿Qué significa sacramento? Signo sensible de una realidad invisible. La Iglesia es algo visible que comunica una salvación invisible. Es la expresión que utiliza este documento del Vaticano II. Y se pone de manifiesto en toda la historia de la salvación, sería un poco como los ítems más apologéticos. Apologéticos es para defender la fe, que se han ido haciendo presentes. Es que la Iglesia no es un accidente histórico. No es que Jesús de repente, vosotros venid conmigo, y ahí hemos leído que Jesús crea la historia. Leñe, he estado toda una sesión desde el Antiguo Testamento, que lo de la Iglesia viene de muy lejos. Que no es una asociación religiosa, que no es ahora nos hemos puesto de acuerdo y nos hemos unido, que el Señor ha convocado. Eclesía en griego significa asamblea convocada. Cogelet, el libro del Eclesiastés, es el que convoca. O sea, la prioridad siempre la tiene el otro, que me llama, que me atrae. No soy yo que digo, venga, ahora me hago cristiano. Que no, que Jesucristo ha venido a ti, que se ha hecho el presente en tu vida, que la iniciativa siempre la tiene el Señor. Es un fruto designio de Dios que atraviesa toda la Escritura y se abre a la plenitud del final de los tiempos. Dios pacientemente ha ido formando a su pueblo. Hemos visto el resto, empezando con Noé, pero sobre todo con el exilio. Noé, Abraham, el Éxodo, la alianza del Sinaí, el tema de la monarquía con el aspecto del gobierno, la purificación en el exilio, el nuevo Éxodo que estaban esperando, que encontramos en Jesucristo, y la parusía que estamos esperando. Hemos visto también la nueva alianza que llega a culmen con Jesucristo, alianza nueva y eterna. Igual que con Abraham es una alianza que solo sella el Señor y no se puede deshacer. Lo mismo pasa en la última cena, un nuevo templo, y que nosotros somos herederos de Abraham. No lo tengo citado. Somos herederos de Abraham según la fe, miembros del cuerpo de Cristo, piedras vivas del templo del Espíritu Santo, invitados a las bodas del Cordero. Parece un gran insulto, pero es la maravilla de nuestra identidad. Ahora no encuentro la cita, no me la habré saltado, no recuerdo quién lo decía. Nos falta creernos que somos herederos de Abraham, que somos el verdadero pueblo de Dios. Que el Antiguo Testamento no es más propiedad
de un judío que nuestro, que también es nuestro, que somos los herederos. Con la formación del jueves que hacíamos en Emily, creo que fue la última, la lectura en clave cristológica, la manera de entender todo lo que viene es desde Cristo. Que las promesas de Abraham nos las han hecho también a nosotros. Que Dios también te ha prometido a ti y te ha dado a ti todo. Que somos herederos de esta realidad. Que ha cambiado el nombre porque aquella parábola de los viñadores homicidas, parábola, ¿no? Que un viñador tiene una viña, se la da a unos, no dan fruto, va mandando gente, al final manda a su hijo y dicen, si lo matamos nos la quedaremos. Matan al heredero de la viña y ¿qué hace al final el dueño? Les quita la viña a esos y se la da a otros, porque no han sabido dar el fruto. Nosotros somos esos herederos. Hemos recibido esta herencia y lo mismo, no para quedárnosla, para darla. Tal vez el tema que más ha salido ha sido el tema de la universalidad, que es bonito porque es lo que significa la palabra católico. Con todo ello, el intento de toda esta sesión es generar todo el humus bíblico, toda la imaginería bíblica que iremos utilizando, expresando, recurriendo, justificando todo lo que luego, teológicamente, a nivel más dogmático, iremos expresando y entender que no hemos nacido de repente, entender que la Iglesia no es algo muy bonito, sino que es un designio divino, o sea, que Dios lo ha pensado desde la eternidad y que en nuestra Iglesia, en la Iglesia católica, hemos encontrado esta forma de vivirlo y que el Señor nos la ha concedido y nos la ha dado a cada uno de nosotros. Gracias.